Un hombre que supuestamente había fallecido hace 37 años apareció repentinamente frente a su esposa. Los vecinos e incluso su propio hijo consideraron esto casi imposible de creer y seguían cuestionando la verdadera identidad del hombre. ¿Era realmente el esposo que ella había perdido décadas atrás? ¿Había regresado de alguna manera? ¿O había una verdad oculta detrás de todo esto? Vamos a sumergirnos en esta extraña y desconcertante historia real, porque los detalles más impactantes aún están por llegar. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más historias increíbles como esta. En septiembre de 2004, en el municipio de Liling, ciudad de Suzhou, provincia de Hunan, una pareja de ancianos caminando de la mano por la aldea llamó la atención de todos. A pesar de su edad, los dos se veían tan unidos como recién casados, dejando a los observadores sorprendidos y algo envidiosos. Pero en cuanto desaparecieron de la vista, un grupo de mujeres locales que conversaban al borde del pueblo comenzó a susurrar sobre lo que acababan de ver. La historia comenzó cuando la señora Deng Xilan afirmó ante sus vecinos y familiares que el hombre con quien caminaba era en realidad su esposo, alguien que había fallecido hacía 37 años. Naturalmente nadie le creyó, simplemente no tenía sentido. ¿Cómo podía regresar a alguien que había desaparecido casi 4 décadas atrás? La mayoría de los aldeanos decía que la anciana debía estar confundida por su edad y acusaban al hombre de hacerse pasar por su esposo para aprovecharse económicamente de ella. Aún así, algunos no estaban tan seguros. La señora Deng estaba completamente convencida de que el hombre era su difunto esposo. Él sabía todo, detalles que solo su verdadero marido habría podido conocer. ¿Podía estar ocurriendo realmente? ¿Era este hombre quien decía ser? ¿O había algo más misterioso detrás de todo esto? A comienzos de 2004, la señora Deng Xilan vivía sola en una zona rural tranquila. Tenía casi 80 años. Cada mañana mantenía su rutina de hacer ejercicio en el patio de su casa. Pero una mañana, al salir, se sobresaltó al ver a un hombre extraño, de unos 60 años, parado frente a su puerta. Su ropa estaba rota y sucia, su cabello despeinado y su apariencia era descuidada. La señora Deng nunca lo había visto antes, pero siendo de buen corazón, le preguntó qué hacía allí. El hombre no se parecía a un monje tradicional, no tenía la cabeza rapada ni vestía túnica, pero juntó las manos y le dijo que era un practicante espiritual. La señora Deng había recurrido a las enseñanzas budistas en busca de consuelo desde que su esposo falleció décadas atrás. Aunque el hombre que tenía frente a ella no se parecía en nada a un monje tradicional, la señora Deng sintió un profundo respeto en cuanto él se presentó como tal. Rápidamente lo invitó a pasar, le ofreció asiento en el sofá y personalmente le llevó comida y agua desde la cocina. Al escucharlo decir que era un monje, su curiosidad se despertó, así que comenzó a preguntarle sobre su pasado. El hombre no reveló su nombre real, en cambio, dijo ser un practicante espiritual con habilidades extraordinarias y afirmó tener más de 140 años. La señora Deng se quedó atónita. El hombre no parecía tener más de 60 o 70. ¿Cómo podía decir que tenía más de 140? La mayoría habría descartado esa afirmación como un disparate o un intento de estafa. Pero la señora Deng era distinta, era mayor, tenía fuertes creencias espirituales y venía de un entorno rural con poca educación formal. Eso la hacía más propensa a confiar en lo que parecía místico o inusual. Cuando el hombre dijo que había dejado las montañas para seguir su cultivo espiritual y que no tenía dónde quedarse, la señora Deng le ofreció de inmediato vivir en su casa y prometió cuidarlo. Sus hijos se habían mudado hacía mucho tiempo a ciudades grandes por trabajo, dejándola sola durante años. Así, el supuesto monje se instaló en su patio, construyendo una pequeña choza cerca del jardín como dormitorio. Dada su devoción por las enseñanzas budistas y la escasa visita de sus hijos, la señora Deng comenzó a hablar con frecuencia con este extraño silencioso. Aunque él hablaba poco, la escuchaba pacientemente. Pero solo unos días después ocurrió algo que la sacudió por completo. El hombre le dijo de pronto algo que nunca habría imaginado. Afirmó ser su esposo, He Xiaoxian, el mismo que había sido declarado muerto hacía 37 años. La señora Deng se paralizó. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Temiendo que algo anduviera muy mal, encendió incienso y rezó por protección, esperando que el hombre no tuviera malas intenciones. El hombre la tranquilizó con calma, diciéndole que no había nada que temer. Afirmó que había regresado gracias a la buena fortuna. Impactada, la señora Deng corrió a casa de una vecina para pedir un teléfono y llamó a sus hijos que vivían lejos.
les dijo. Tu padre ha vuelto. Después de tantos años ha regresado a casa. Sus hijos estaban horrorizados. Su padre llevaba 37 años desaparecido y había sido enterrado hacía mucho tiempo. Seguramente ya no quedaba nada de él más que huesos. ¿Y ahora su madre decía que había vuelto? Al principio pensaron que su anciana madre estaba confundida o sufría algún problema de memoria. Pero por el teléfono escucharon claramente una voz masculina desconocida que los llamaba a cada uno por su nombre con total precisión. Los hijos de la señora Deng quedaron atónitos. El pánico se apoderó de ellos. Sin pensarlo 2 veces, dejaron todo y corrieron de regreso a su pueblo natal para descubrir qué estaba ocurriendo realmente. El hombre con quien la señora Deng se había casado se llamaba He Xiaoxian. Había servido previamente en el ejército y tras retirarse, trabajó en la unidad de transporte del pueblo, principalmente en logística y compras. Era conocido por ser un hombre amable y cordial, respetado por sus colegas y querido por todos por su carácter afable. Junto a la señora Deng tuvo 3 hijos, 2 varones y una hija. Todos ellos eran obedientes y dedicados, lo que daba gran alegría a sus padres. Pero el destino dio un giro cruel. En 1967, de la nada, el señor He comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza. Al principio, pensaron que no era nada grave, creyeron que con algo de medicina y descanso mejoraría. Pero pronto empeoró, empezó a vomitar constantemente y llegó al punto de no reconocer a su propia familia. Alarmados, los vecinos acudieron a ayudar y lo llevaron al hospital. Lamentablemente, la atención médica de la época era limitada. Tras un examen, los médicos lo diagnosticaron con meningitis. A pesar de los esfuerzos, no pudieron salvarlo. El señor He falleció a mediados de ese año, con solo 40 años. En ese entonces, la cremación no era común. Su cuerpo fue colocado en un ataúd y la familia llevó a cabo un entierro tradicional. Su repentina muerte devastó a la señora Deng. Tuvo que criar sola a los niños, haciéndose cargo de todo por sí misma. Nunca volvió a casarse. Por amor a sus hijos, se quedó sola y los crió hasta que fueron adultos y se casaron. Una vez que sus hijos formaron sus propias familias, la señora Deng decidió vivir sola en la antigua casa rural. No quería ser una carga. Sus días eran simples, leía textos budistas por la mañana y salía a caminar por la tarde. Pero entonces, 37 años después, un hombre apareció de repente, afirmando ser su esposo fallecido, y le dio un vuelco total a su mundo. Mientras recordaba el pasado, la señora Deng miraba fijamente al hombre ante ella, incapaz de hablar, como si estuviera viendo un fantasma. La señora Deng se quedó sin palabras por un largo momento, completamente superada por el impacto de lo que estaba ocurriendo. Años atrás había visto con sus propios ojos cómo colocaban a su esposo en un ataúd y escuchado con sus propios oídos el sonido de los clavos sellando la tapa. Ahora la hierba sobre su tumba crecía más alta que sus rodillas. Y sin embargo, alguien estaba de pie frente a ella, asegurando haber regresado. ¿Cómo podía ser posible? Al ver su expresión de asombro, el hombre comenzó a llorar. Afirmó que en 1967 no había muerto realmente, sino que había caído en un coma profundo. Según él, su familia pensó por error que había fallecido y lo enterró, pero de alguna manera despertó dentro del ataúd. Dijo que usó todas sus fuerzas para golpear la tapa y que por casualidad alguien que pasaba por allí escuchó el ruido y lo desenterró. La señora Deng lo escuchaba incrédula. Aún no podía aceptar su historia. Comenzó a preguntarse si en verdad era su esposo. ¿Por qué parecía más joven de lo que debería? Percibiendo sus dudas, el hombre explicó que tras ser rescatado, no estaba en su sano juicio y terminó refugiado en un templo. A lo largo de los años, dijo haber sido tratado con hierbas raras que lo ayudaron a recuperarse, haciéndolo parecer más joven de lo que realmente era. Luego comenzó a nombrar a todos los parientes de la señora Deng, sus hijos, sus padres e incluso familiares lejanos. Describió historias personales y eventos de la vida del señor He, cosas que solo él y la señora Deng sabrían. Aún con dudas, la señora Deng le pidió que le mostrara el lugar donde estaban enterrados sus padres. El hombre la llevó a través de campos, subió una colina y la condujo hasta lo profundo de un bosque. Caminaba rápido, como alguien que ya conocía bien el camino. Finalmente, se detuvo frente a 2 tumbas antiguas y señaló las lápidas. Este, dijo, era el cementerio ancestral de la familia He, algo que solo un verdadero miembro de la familia sabría. El tiempo cambia a las personas, especialmente a los mayores, y las apariencias pueden alterarse con los años. Pero aquel hombre también mencionó que durante años tuvo sueños repetidos con el viejo árbol frente a su casa.
Luego pronunció suavemente el apodo de la infancia de la señora Deng, uno que solo el señor He había usado. La señora Deng se quedó en silencio, escuchando hablar al desconocido, pero en lugar de obtener claridad, su mente solo se llenaba de más conflicto. Nunca había oído de alguien que regresara después de tantos años. Y sin embargo, los ojos de ese hombre, esos ojos familiares, eran exactamente los de su difunto esposo. Tras pensarlo mucho, la señora Deng finalmente aceptó la posibilidad. Creyó que ese hombre era, en efecto, su esposo, el señor He, que había desaparecido 37 años atrás. Pero sus hijos, los vecinos y las autoridades locales no estaban tan dispuestos a creerlo. Cuando los hijos de la señora Deng finalmente llegaron a casa, vieron a un hombre de unos 60 años sentado junto a su madre. Antes de venir, eran escépticos. ¿Podía algo tan imposible como que un hombre regresara después de 37 años ocurrir en su propia familia? Pero en cuanto lo vieron, todas las dudas se desvanecieron, para mal. Estaban convencidos de que no se trataba de un milagro, sino de alguien que intentaba aprovecharse de su madre. Su padre, el señor He, había nacido en 1927. Si no hubiera fallecido por enfermedad en 1967, tendría 77 años en 2004. Sin embargo, el hombre sentado en su casa no aparentaba más de 64. Los números no cuadraban. Además, cuando su padre vivía, medía aproximadamente 1,75 m, pero este hombre apenas alcanzaba 1,65 m. Incluso considerando la reducción de estatura por la edad, una diferencia de 10 centímetros era demasiado para ignorar. Por estas inconsistencias, los hijos estaban seguros de que se trataba de un impostor. Frustrado y molesto, el hijo mayor, He Qiang, se adelantó exigiendo respuestas, levantando la voz con incredulidad. Pero la señora Deng se mantuvo firme, se interpuso frente al hombre y extendió los brazos para protegerlo. Con absoluta convicción, dijo a sus hijos que ese hombre era verdaderamente su esposo. Afirmó que nunca podría confundir al hombre con quien compartió su vida. Sus hijos comprendían el anhelo de su madre, sabían cuánto había extrañado a su padre. Verla tan emocionada los dejó divididos, pero la sospecha persistía. Si ese hombre mentía, era su responsabilidad descubrir la verdad. Comenzaron a interrogarlo directamente. ¿Cuál era su nombre completo? ¿Su lugar de nacimiento? ¿Su historia familiar? ¿Los nombres de los parientes? El hombre que decía ser el señor He respondió cada pregunta con claridad, y toda la información coincidía con lo que sabían de su padre. En ese punto, los tres hijos de la señora Deng comenzaron a sentirse genuinamente desconcertados. Aunque seguían escépticos, decidieron ir más allá y hacer preguntas aún más personales, cosas que solo un verdadero miembro de la familia sabría. El hijo mayor le pidió los nombres de los abuelos, el origen ancestral y fechas importantes en la historia familiar. Estas eran preguntas tan privadas que ningún extraño podría conocer las respuestas. Sin embargo, el hombre respondió sin cometer un solo error. Los hermanos quedaron atónitos. En lugar de tranquilizarlos, sus respuestas les generaron una incertidumbre aún más profunda. Si solo fingía, ¿cómo podía saber detalles tan increíblemente personales? ¿O había algo realmente inexplicable en todo esto? Al ver la seguridad con la que respondía, los hijos de la señora Deng decidieron hacer un último intento para desenmascararlo. Le preguntaron por eventos familiares profundamente personales, momentos que solo alguien que los vivió sabría describir. Para su sorpresa, el hombre siguió respondiendo con fluidez. Incluso recordó quién encendió el primer incienso durante el entierro de sus padres y quién ayudó a cavar la tumba. Detalles tan específicos que resultaban casi imposibles de conocer para alguien ajeno. Los hijos de la señora Deng comenzaron a titubear seriamente. ¿Podía ser posible? ¿Podía este hombre en sus 60 ser realmente su padre, el mismo que había sido declarado muerto hacía 37 años? La noticia del supuesto regreso del señor He se propagó rápidamente. Los aldeanos, incrédulos ante lo que escuchaban, acudieron en masa para verlo con sus propios ojos. Los hijos, aún inseguros, invitaron a ancianos del pueblo para que ayudaran a confirmar la identidad del hombre. Varios aldeanos mayores, algunos de los cuales habían participado en el funeral del señor He décadas atrás, afirmaron rotundamente que no podía ser él. Insistieron en que el señor He fue enterrado hace 37 años y que este hombre era otra persona, alguien que fingía ser él. Los que habían cargado el ataúd estaban especialmente alterados. Se reunieron alrededor del hombre, con los ojos abiertos de incredulidad, susurrando que era imposible.
Ellos mismos lo habían colocado en el ataúd, lo habían sellado con clavos y enterrado. Para ellos no había manera de que alguien regresara después de eso. Rodeado de curiosos e incluso atemorizados observadores, el hombre se mostró visiblemente nervioso. Se frotaba las manos, se rascaba la cabeza, evitaba el contacto visual y hablaba con vacilación, nada parecido al señor G alegre y abierto que recordaban de antaño. Frente a las miradas curiosas y temerosas de la multitud, el hombre se mostraba claramente incómodo. Comenzó a dar explicaciones vagas, diciendo que al recuperar la conciencia dentro del ataúd, su cerebro había sufrido daños por la falta de oxígeno. Por eso, afirmó, no recordaba mucho, ni siquiera cómo hablar el dialecto local. También dijo que, tras despertar, había vagado de un lugar a otro durante años sin un hogar fijo. Pero en lugar de disipar las dudas, su historia solo hizo que creciera la desconfianza. ¿Por qué no intentó contactar a su familia en cuanto se recuperó? ¿Y por qué había esperado 37 años para volver? Mientras los hijos y vecinos se negaban a creer que alguien pudiera simplemente regresar después de tanto tiempo, la señora Deng seguía absolutamente convencida de que ese hombre era su esposo. Ignorando todas las protestas, incluso fue a la oficina del gobierno local y pidió que se anulara el antiguo certificado de defunción de su esposo. Solicitó que se restaurara su registro de hogar para que pudiera vivir como un ciudadano normal nuevamente. Pero por supuesto, las autoridades no aprobaron la solicitud. Nadie creía que el hombre fuera realmente He Xiaoxian. ¿Cómo podría tramitarse documentación para alguien declarado oficialmente muerto durante 37 años, sin importar cuán convincente fuera su historia? Lo que parecía un relato inverosímil había tomado forma ante los ojos de todos, y con ello surgía una pregunta creciente en la mente de cada persona: si este hombre no era He Xiaoxian, ¿quién era en realidad? Y si realmente era el señor He, ¿dónde había estado y cómo había sobrevivido todos esos 37 años? Desde el principio, el hijo mayor de la señora Deng, He Chiang, sintió que algo no estaba bien y se propuso llegar al fondo del asunto. No era por falta de compasión. La verdad era que toda la situación sonaba demasiado increíble como para aceptarla tal cual. Lo que más despertaba su sospecha era el gran interés de este supuesto padre en obtener un nuevo registro de hogar y documentos de identidad. Cada vez que se tocaba el tema, los ojos del hombre brillaban, una reacción extraña para alguien que supuestamente se reunía con su familia tras casi 40 años de ausencia. Mientras tanto, la señora Deng estaba completamente atrapada por la alegría del reencuentro. Ignoró las advertencias de su hijo y volcó todo su cariño y cuidado en el hombre que creía que era su esposo perdido. La anciana no dudaba en cocinar para él, comprarle ropa nueva e incluso instar a las autoridades locales a que lo ayudaran con su documentación. Ver todo eso solo aumentaba la preocupación de He Chiang. Sabía que las palabras no serían suficientes para cambiar nada. Solo una prueba sólida podría revelar la verdad sobre la identidad de ese hombre. Así que contactó discretamente a la policía y se comunicó con una estación local de noticias. También invitó al hombre a visitar el lugar de trabajo donde el señor He había estado empleado, con la esperanza de que antiguos compañeros pudieran confirmar la verdad. Aunque ahora eran ancianos, los excompañeros estaban seguros, ese hombre no era el señor He. Sin embargo, de algún modo, el hombre describía la vida del señor He con tanto detalle que parecía haberla vivido él mismo. Afirmó que solía trabajar como conductor, haciendo recados para el equipo, a veces comprando batatas y otros suministros en pueblos cercanos. Luego recordó el periodo en que el señor He enfermó gravemente. En cuanto habló, la sala quedó en silencio. Todo lo que decía coincidía con lo ocurrido décadas atrás. Aún así, tras reexaminar su apariencia y edad, los compañeros insistieron en su juicio: ese hombre era un impostor. Pero cuando intentaron explicárselo a la señora Deng, ella se negó a creerlo. Afirmó que las autoridades simplemente no querían admitir que su esposo había regresado y acusó a los antiguos colegas de conspirar para desacreditarlo. Su fe en el hombre no se tambaleó. Para protegerla de ser engañada, la policía inició una investigación completa. La verdad salió a la luz rápidamente y sorprendió a todos. El hombre no era el señor He. Su verdadero nombre era Chang San, un vagabundo desempleado de otra región. Había deambulado de un lugar a otro y al llegar al pueblo de la señora Deng notó que ella vivía sola. Le pidió quedarse y ella amablemente aceptó. Como budista devota, la señora Deng solía recitar escrituras y hablar de su difunto esposo. Con el tiempo, Chang San aprendió todo sobre la vida del señor He a través de sus historias.
Así fue como pudo recordar cada detalle con tanta convicción. Viviendo bajo el mismo techo durante mucho tiempo, Sang-san desarrolló sentimientos por ella. Deseando quedarse con ella abiertamente, inventó la historia de ser su esposo perdido, incluyendo el dramático relato de haber escapado de un ataúd. Una vez revelada la verdad, la gente comprendió que la señora Deng había vivido en soledad durante muchos años, sin nadie a su lado. Aunque Sang-san había mentido con la esperanza de obtener un estatus legal, nunca le hizo daño. Por compasión hacia la señora Deng, sus hijos, los vecinos e incluso las autoridades locales decidieron no presentar cargos. En cambio, permitieron que Chang-san se quedara con la esperanza de que él y la señora Deng pudieran seguir viviendo juntos en paz. ¿Qué opinas de esta increíble historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides suscribirte para no perderte el próximo caso inusual e inolvidable que compartamos. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndote contenido sorprendente. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.